máximo. Uno de tus recursos favoritos. Uno de tus recursos favoritos ha llegado para bendecirte. It's my favorite show. Sube el volumen a tu radio. Y aquí estamos en Vive la Mañana, bien contentos porque ya Dios nos ha dado un nuevo día para poder compartir mucha información que tú y yo debemos saber. Hay cosas que ocurren en nuestra isla y ciertamente, como dicen los muchachos de las noticias, y yo no, ¿verdad? No tengo ese léxico, pero pasan por debajo del radar. ¿Viste? Estoy aprendiendo, Esteban. Estoy aprendiendo. Poquito a poquito, ¿no? Hay cositas sabe. que realmente hay personas que Dios ha puesto claves en nuestra isla para, mira, lo que no se ve, sacarlo a la luz y darnos la orientación que necesitamos. ¿Y de quién estamos hablando? Es la licenciada Ada Nora Enríquez en nuestro segmento Iglesia, Levántate. Buenos días. Muy buenos días, Kiara. Bueno, y aquí para mí una bendición estar nuevamente en este segmento que, mire, hoy promete. Amén. Promete mucho. Sí, señor. Promete mucho. Yo estoy, mira, con bolígrafo Muy para bien. apuntar en la libreta todas las cosas. Pues mire, usted que me escucha, que tiene hijos, nietos, sobrinos, allegados en la escuela en Puerto Rico y que tiene también unos principios de fe, quiero de inmediato referirme a la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América, que también se recoge en parte en la sección tercera de la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y que básicamente establece que no se aprobará, es decir, el gobierno no puede aprobar ley alguna relativa al establecimiento de cualquier religión, ni se prohibirá el libre ejercicio de culto religioso, y también nos dice que habrá completa separación de la iglesia y el Estado. Hoy quiero concentrarme un poco en el ejercicio de las libertades religiosas y cómo esto se ve en la práctica cuando estamos hablando de la escuela. Por otro lado, la sección 1 de esa Carta de Derechos también nos dice que la dignidad del ser humano es inviolable y que no podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen, condición social, ni ideas políticas o religiosas. Tanto las leyes como el sistema de instrucción pública encarnarán estos principios de esencial igualdad humana. Así que para todas aquellas personas que están pensando que nuestro sistema de instrucción pública requiere que se establezca distintas perspectivas con relación a la gente, debe saber que la Constitución ya se ocupó, sí, desde el 1952. Dijimos que íbamos a tratar a todas las personas con igual respeto. ¿Verdad? Así que esto es algo estamos importante. sentando base. Y estoy sentando mesa, por eso estoy leyendo, no quiero alejarme de lo que es el contenido expreso. La sección 5 de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico se ocupa expresamente de la instrucción pública y nos dice en parte: toda persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del ser humano y de las libertades fundamentales. Habrá un sistema de instrucción pública el cual será libre y enteramente no sectario. Es decir, que no vamos a establecer creencias religiosas, pero tampoco podemos establecer otro tipo de filosofía que implica una cosmovisión de la vida en el sistema de educación pública. Y finalmente quiero leer esta parte de la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico en su artículo 11.01, que establece lo siguiente: los padres, tutores o encargados de los estudiantes del sistema de educación pública tendrán derecho a seleccionar de forma exclusiva, ok, Esteban, apunta, de forma como exclusiva, la forma y manera que se educarán sus hijos respecto a la sexualidad y afectividad. Sexualidad y afectividad, ok. Dicho esto, yo quiero comentarles que la semana pasada en Georgia, voy a traer ese ejemplo y después vamos a Puerto Rico, esta mamá, que también es maestra de una escuela, se enteran que a sus hijos les van a leer algún tipo de historia o de ilustración donde se iba a hablar de parejas del mismo sexo. Por lo tanto, mamá, que también es maestra, va donde los instructores de sus hijos y les dice: yo no quiero que mis hijos participen de esto porque esto no es conforme a mis creencias. Ella tenía todo su derecho, es la mamá. Ellos tenían la obligación, el departamento de instrucción allá
de informarle a ella y de obtener el consentimiento o esta determinación de ella. Lamentablemente, la escuela hizo algo más. Como ella era maestra, la votaron. Ay. Entonces, el caso se resolvió la semana pasada y le tuvieron que entregar $181,000 a esta maestra porque el tribunal resolvió que ella estaba en el ejercicio de su autoridad como mamá y que efectivamente es los padres los que tienen esa autoridad de decidir, ¿verdad? En el caso de Georgia estamos hablando de forma particular y exclusiva qué tipo de educación sobre este tema se le daba a los hijos. En Puerto Rico, pues ya tenemos la ley de la reforma educativa. Primero, le leí en cuanto a sus principios, ¿verdad? Que efectivamente cubre o protege su capacidad de vivir su fe. Lo voy a describir así porque estamos hablando de Iglesia Levántate, de vivir su fe. Pero también cualquier persona que decide criar sus hijos de acuerdo a lo que entiende procedente, que no afecta a terceros, también lo puede hacer. ¿Y qué pasa? Vamos a Puerto Rico. ¿Vamos a Puerto Rico? Vamos, sí, vamos. Bueno, ayer yo he estado hablando en estos días con distintas personas porque uno, ¿verdad?, está en la calle y me comenta que en una escuela en Yabucoa se estaban dando unos debates. A mí me pareció muy bien. En inicio estaban hablando del debate del aborto y me pareció que eso debería estar ligado a lo que estaba pasando en la legislatura con el proyecto 495. Así que yo dije, pues fíjate qué interesante. Y de hecho, hasta yo creo que recomendé algún tipo de material de un lado y del otro para que pudieran alimentar y nutrirse para ese debate. Lo cierto es que al otro día estuvieron hablando entonces de cigarrillos electrónicos. Y hoy se pretende hablar con relación a si es bueno o no, ¿verdad?, el debate a favor o en contra de que en los cartoons o películas animadas tengan personajes que tienen diversa orientación de género. Ya aquí no estamos hablando, ¿verdad?, de parejas conforme a su sexo biológico, sino que estamos entrando en esta apreciación afectiva sobre roles, estilos de vida, etcétera. El asunto es que eso estaría muy bien si los padres están informados. Exacto. Pero me enteré que en ninguna de las instancias los padres han estado informados. Y esto presenta un problema. Alguien puede decirme, no, lo que pasa es que ellos escuchan cosas peores, ¿verdad? Sería ese el primer argumento. Pero es que aquí a quien se le está violando el derecho no es a los niños, a quien se le está violando el derecho es a los papás que tienen la autoridad exclusiva de decidir cómo los crían. Pero vamos un poco más allá. En el caso del debate del aborto, independientemente de si uno está a favor o en contra, yo hubiera pensado que como era un elemento educativo, se iban a traer datos reales. Por ejemplo, se está hablando de aborto, que hay una agenda que le llama los derechos sexuales reproductivos, ¿verdad? Está ligado a ese aspecto. Y está hablando de menores de edad, es decir, estudiantes que tienen 14 años, 15 años, 16 años. 14 años tienes un asunto de consentimiento, porque si hablamos de aborto y hablamos de aborto en menores, tienes que darle elementos de juicio para ellos saber que el que ellos estén envueltos en ese tipo de intimidad particular puede ser constitutivo de delito. Pueden haber unos daños que ellos están pasando. El aspecto de qué información necesitarían para considerar esto, ¿verdad?, el consentimiento informado. Pero nada de eso se trató, pero tampoco los padres tienen oportunidad de suplir la carencia en el debate porque no fueron necesariamente informados. Y yo no sé usted, pero a mí esto me levanta una bandera. Claro, grandísima. ¿Cómo? Yo veo a Rafa y pienso, Rafa que tiene 2 nenas. Digo, ya son universitarias, ya no son nenas. Estoy acá Sí, pero yo tengo una de dirigiendo, 17. pero escuchando. Fíjate que lo que venía a la mente para preguntarte es, y es una consulta que te hago al aire en este sentido, he visto al Departamento de Educación fragmentado en este proceso, como que no hay una acción educativa sistemática que debe correr paralela en procedimientos informativos a los padres, como que cada región hace lo que se le ocurre hacer, una constante improvisación en ese sentido, pasando por alto
¿verdad? El fundamento de la ley que acabas de expresar y no pasa nada. O sea, y veo también otra cosa, que bueno que le estás animando a los padres y el ejemplo que acabas de traer del estado de Georgia, los padres deberían movilizarse a tomar acción contra el gobierno. Es que como que pensamos que no podemos demandar al gobierno. Es como que el gobierno es lo único que puede reclamar y nosotros quedarnos de brazos cruzados. Sí, definitivamente, por eso es que lo traigo y traigo este ejemplo de afuera, porque me parece que de muchas maneras los padres en Puerto Rico están enajenados de lo que implica su autoridad. De aquí que yo haya citado literalmente la ley de la reforma educativa para que usted sepa que sus derechos son exclusivos. Es decir, en este caso particular, lo que está haciendo la persona que está dirigiendo esta clase con conocimiento o con carencia de él es despojando a los padres de esta autoridad. Puede tener dentro de su plan de trabajo el establecer estos debates, pero no lo puede hacer enajenado o enajenada de enviarle este aviso a los padres. Vamos a estar discutiendo estos temas en favor, en contra, para que los padres decidan si ellos están de acuerdo o no, o levanten su bandera o incluso participen y ¿verdad? Estén al tanto. Pero no, lo que no pueden hacer es despojar a los padres de golpe y porrazo mediante la acción de esa autoridad, como si el gobierno supiera más. Y te digo más, en estos días siempre uno tiene que estar aprendiendo, y estuve en estos días en un taller de educación con relación a los derechos legales de los padres. Y una de las cosas que planteaba el instructor es que muchos padres le callan la boca diciéndole, lo que pasa es que nosotros sabemos más. Y él dice, es que esto no es un asunto de si usted sabe más. Esto es un asunto de si su decisión afecta de alguna manera la integridad o implica maltrato a su hijo. Si no afecta y no está maltratando, la decisión es suya y nadie le puede decir que porque ellos saben más pueden tomar las decisiones. Y yo creo que quizás los papás, una de las cosas, los padres en Puerto Rico que no se atreven a levantar su voz es porque piensan que la escuela sabe más, que estas personas están más educadas. Sin embargo, eso no es lo que establece el derecho a su favor. Por eso es que cuando muchas voces se levantan contra los homeschoolers, ¿verdad? Los padres que deciden educar a sus hijos en la casa, que no tienen un grado, ¿verdad?, de magisterio, pues entonces lo que le dicen es, no, ellos están capacitados para enseñar a sus hijos, se les requiere estos criterios, que cumplan con tales destrezas, y son participativos estos jóvenes, así que eso es bien importante. Dos preguntas, licenciada. Sí, claro. Que usted sepa, al inicio de las clases siempre se da una reunión de padres y creo que el plantel escolar requiere llenar una documentación. Dentro de esa documentación no habrá una cláusula como que la escuela tiene ese privilegio, por decir, de llevar a los estudiantes a ciertas actividades que no necesariamente tiene que notificarlos a los padres. Lo que pasa es que volvemos, es que no importa, aun si dijera que tiene X, tienes que describir específicamente, tienes que dar los detalles, no puede ser un cheque en blanco. ¿Por qué? Porque volvemos, la exclusividad es de los padres, entonces ellos tienen que darle una noción, ¿verdad?, detallada. No es que voy a hablar específicamente todo, ¿verdad? No es un transcript, ¿verdad?, de lo que se va a hablar, pero tiene que ponerlos en condición de ellos de tomar decisiones. El año pasado, en una escuela, este papá pidió que se excusara a su hijo de una clase de educación sexual, ¿verdad? Y van a estar hablando de distintos tipos de relaciones, etcétera. El asunto es que el acomodo fue peor que la clase, porque en el acomodo estaban hablando le dieron a hacer un ejercicio y en ese ejercicio hablaba como si este menor estuviera teniendo relaciones y detallaba el sexo oral es cuando tú pones tu boca en tal, pero te lo describía así, cuando tú pones tu boca, no es el acto de tal, no, cuando tú pones. Entonces, cuando veías distintas premisas. Súper explícito, básicamente. No, y distintas explícitas, no solamente explícito, sino colocándolo como protagonista. Okay. ¿Ves? Que es diciendo, a esta edad,
tú puedes entrar en este tipo de interacción y lo que está mal es la exposición a que tengas enfermedad o este tipo, pero lo está colocando como protagonista, está promoviendo una conducta y eso los maestros tienen que examinar la información que da porque algunas cosas pueden entenderse como que está haciendo algún tipo, podría entenderse que está haciendo algún tipo de grooming. Hay una línea Sí. fina ahí porque en algunos grupos lo pueden poner como algo educativo para eso mismo, exponer y explicar cómo pueden contagiarse, etcétera, etcétera. Mi segunda pregunta iba si esto también podría jugar en contra de nuestras actividades también en las escuelas, eventos y actividades cristianas o con contenido religioso, que hay muchas actividades que se dan dentro de la escuela y pueden haber padres diciendo el mismo argumento. No. Pueden decir, le están llevando a mi hijo a un evento donde yo no quiero que vaya. O sea, que aplicaría el mismo... Entiendo lo que estás diciendo ahora, Esteban. Lo que estaba hablando era que no es el mismo, ¿verdad? Son de temas diferentes. No es la misma prioridad de cubierta. Es que pensé que le estaba hablando de la parte discrecional de la escuela versus, ¿verdad?, los padres. Entonces, yo pensé que estábamos hablando del nivel de importancia del derecho en cuestión. Estás hablándome de la notificación. De la ¿verdad? notificación. Bueno, definitivamente eso, todo lo que se hace con los menores de edad se tiene que notificar a los padres. Seguro que sí. Y si algún padre decide que no quiere que su hijo participe, igualmente tiene el derecho de así establecerlo. Lo que no podemos es nosotros decir que no le vamos a notificar de una actividad y de por sí o sea que decidir de que eso una es adecuado. forma o de otra, la escuela debe de hacer el proceso de notificar independientemente Debe esté de notificar, acuerdo o esté aquí, en desacuerdo. Pero aquí particularmente, fíjate que en la ley se establece en cuanto a afectividad y sexualidad. ¿Ves? Porque hay otros temas que pueden ser culturales, etcétera, pero este aspecto donde vamos a entrar, por ejemplo, en el caso de hoy, que están hablando de estas películas. El asunto no es la película. ¿Cuál sería la discusión? Si están diciendo si los padres están correctos en decir que está bien o está mal esta película animada con estos personajes, ya la evaluación va sobre quién, sobre mi papá y mi mamá. Son menores de edad. Esto es más complejo de lo, ¿verdad? De lo que se ve. El contenido. Claro, porque entonces, ¿qué pasa con algún estudiante que se identifique con alguna de estas orientaciones? Cuando escucha este debate, que son jóvenes, son adolescentes, piense la edad que nosotros teníamos, que a veces dice las cosas o sin filtro o con una buena, o te puedes hasta mofar, etcétera, pretendiendo tener la razón, no con ánimo de hacer sentir mal necesariamente al otro. ¿Cómo este joven o esta adolescente va a manejar ese tipo de expresión? Habremos pensado aquí en la condición emocional, que sabemos que las hormonas están para arriba y para abajo, de estos menores para poder procesar esta información sin que haya otro tipo de implicaciones. Y peor aún, no van a tener necesariamente a unos padres, salvo que ellos lo hayan mencionado, unos padres que le digan cuando llega de la escuela de qué hablaron, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? O que le hayan dado herramientas para poder expresarse en esta ocasión. Así que realmente los padres, como yo les digo, no se conformen con lo que está escrito en la libreta. Ahí quería ir a esa parte más como mamá, ¿verdad? O papá o encargado. Cuando entonces no nos damos cuenta de esto, porque por decir, a veces mencionan que van a tener este debate y uno lo ve como un ejercicio necesario, sí, ¿verdad? De análisis y, ¿verdad?, de todas estas cosas. Sin embargo, nadie te mencionó el tema, a uno quizás entre las horas, aquí a ella se le fue. Pero pasa el evento, nos enteramos, ¿verdad?, de todo lo que de allí sucedió. Yo puedo reclamar mis derechos aun cuando esto haya pasado ya. Bueno, claro, lo que pasa es que lo que vas a reclamar es hacia adelante, y obviamente correcto. Si se fuera a presentar algún tipo de reclamo, porque sí lo tienes, hay una violación de derechos, sí podrías ir al tribunal. Lo que yo estoy pensando es, ¿verdad?, en la instancia de
todo lo que se da, Claro, lo que en se ese da momento. en ese momento. Pienso que se debe empezar a hacer las querellas correspondientes, ¿verdad? En el Departamento de Educación, ir al tribunal, en el Departamento de Educación a nivel federal, y que los maestros no pierdan la oportunidad de notificar a los padres para que sean parte. Yo creo que esto hubiese sido muy hermoso, que los padres hubiesen podido tener la oportunidad de sentarse con los hijos a mirar debates a favor, en contra, Sí, porque son explicarles. temas que se deben hablar. Claro que sí. Y esto nos trae a Deuteronomio 6, para nosotros que somos de la iglesia, nos dice que nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos, y la Biblia habla de todos los temas, habla hasta de las agresiones sexuales, se habla en la Biblia, así que, y entre familias, ¿verdad? Tenemos ahí ocasiones de incesto y todo eso, y lo traigo porque muchas veces tenemos personas que dicen, pues yo no quiero hablarle, yo prefiero que sea la escuela, usted está capacitado y cualificado, y yo lo sé porque expertos en estas áreas a nivel mundial dicen vez tras vez y coinciden con que las mejores personas que están capacitadas para adiestrar a los niños y a los jóvenes menores de edad de tal manera que ellos puedan estar más protegidos contra depredadores o experiencias en etapas que no están maduros todavía son los padres. Eso lo dicen los expertos. Pues imagínese usted. Entonces, es importante. En un momento dado, licenciada, pensamos que el antídoto para evitar que el Estado influyera más allá de la educación básica de nuestra gente, en nuestros niños, eran las iglesias y escuelas. Pero también ha trascendido que dentro de la educación de las iglesias y escuelas, aquellas que están vinculadas con el gobierno porque reciben fondos, ya sea para comedor o para algún tipo de operación, se han visto ante el desafío de que se les trata también de alguna manera trastocar un poco el currículum y pretender que también pueda correr similar a como corre el currículo educativo. Lo que pasa es que a lo mejor estás igualando las iglesias y escuelas a cualquier escuela que sea de índole cristiana o de base de fe. Son dos cosas distintas. La iglesia escuela es parte de la iglesia. Ajá. Y está certificada como tal, no tiene licencia del Estado. Ajá. El colegio. Pero ha trascendido que si recibe fondos del Estado, ya sea para comedor o para algún tipo de ampliación en la planta física, se ha visto expuesta a requerimientos para someter su evaluación del criterio de su currículo. Es que usualmente quienes hacen eso, porque las que están certificadas no pasan por ningún tipo de aprobación de currículo. Las iglesias y escuelas no pasan por eso. La iglesia escuela es como un ministerio dentro de la iglesia. Nuestros ministerios no son supervisados de ninguna manera por el gobierno. Ahora, los que son colegios, los que tienen licencia, esos sí están expuestos, pero definitivamente no hay nada como para perder de criterio sus creencias religiosas. Muchas veces no los levantan o no los exponen. Tienen que defenderlos, ¿verdad? Porque una cosa es que me requiera enseñar igualdad, pero es que igualdad en valores está ahí. Yo no tengo que enseñar un estilo de vida particular. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el de hoy, tenemos a los estudiantes que les tocaba estar en contra, diciendo somos homofóbicos. ¿Ve que tiene un impacto? Ya ellos se clasificaron antes del ejercicio de hoy, bajo el título, nosotros somos los homofóbicos. Esto, ve, que está hablándonos de afectividad y de sexualidad. ¿Ve? Y es importante que los padres sepan que esto se está dando en las escuelas. Usted tiene que hablar con sus hijos a diario de qué es lo que están tratando. El tiempo apremia, pero quiero, ¿verdad?, a manera de aprender a veces de situaciones que están pasando en nuestra isla, en nuestra iglesia, cuando nosotros también traemos, sabemos que no estamos en el sistema educativo público, pero nuestras escuelas, nuestras iglesias tienen su escuela bíblica y queremos enseñar unas cuantas cosas. Cuando entramos en temas así, también es importante, ¿verdad?, de manera que nosotros podamos informar lo que vamos a hablar. Bueno, la realidad es que si los padres están ahí para que se estudie la Biblia trata de todos esos temas. Exacto. Lo que pasa es que sí podrías aprovechar para quizás educar a los padres en esas áreas y que ellos sepan cómo tratarlas, quizás y darle un poco de herramientas, pero no es que es mandatorio en el sentido de que ya se da por
hecho ese consentimiento cuando ellos los envían a la escuela bíblica, si es que lo estamos tratando desde ese ámbito. Si se va a añadir alguna otra información para fundamentar la enseñanza, porque coincide, yo pienso que debería darle parte, pero no es porque no es una ley. Bueno, ya sabemos un contenido que necesitamos tener presente y para que nosotros ya, mira, de antemano, estar pendientes de todo lo que está sucediendo con nuestros hijos. Ella es la licenciada Danora Enríquez. Este es el segmento Iglesia, levántate. Pastora, también porque eres pastora. ¿Dónde te pueden conectar? Claro Yo sé que sí. Hay muchos sombreros sobre ti. Pues sí, me pueden conectar en Facebook a Danora Enríquez, por Twitter Ada Enríquez, por Instagram a Danora, y ahora estamos también por Rumble. Y acuérdese que tenemos nuestro podcast Asume Postura por Spotify, Apple Podcast, que sale todas las semanas. No, y mire, es donde fácil de quiera. escuchar y compártalo. Es importante que nuestras iglesias y nuestros líderes se preparen y se eduquen. Si tienen una consulta, pueden llamarla para cualquier situación. Bueno, la realidad es que nosotros podemos consultar. Mi práctica no es una práctica concentrada en esta área, pero yo soy aliada de Alliance Defending Freedom, así que sí podemos hacer, ¿verdad?, quizás esa orientación inicial y poder canalizar la necesidad de servicio. Excelente, excelente. Qué bueno que tenemos todos estos recursos para poder ir aprendiendo y poder continuar en esta gesta de poder seguir bendiciendo a nuestro país. Usted no se quite, que regresamos en breve aquí en Vive la Mañana en el 88.1 FM Inspira.